Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político, de conversación, de opinión. ¿Y saben qué me dijeron esta semana? De humor también. ¿Qué les parece? Acá de todo tenemos en este podcast. Estamos contentos de volver ya con nuestro 8º capítulo y de inmediato presento a quienes están con ustedes, con nosotros siempre. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lucas Serrano, académico de la Universidad San Sebastián y también director de Asuntos Públicos de Observa Bio. ¿Cómo estás, Luquitas? Feliz de estar acá, justo nuevamente. Claro que sí. También con nosotros Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a partir hablando de lo obvio, de las coletazos de la cuenta pública. Hicimos antes un programa especial para hablar de esto, de lo que se veía, pero yo creo que varias cosas nos quedamos cortos, francamente, con hartas novedades, pero sin lugar a dudas fue lo que en su momento Lucas señaló. Esto fue más bien un balance de los casi 4 años del gobierno, un repaso de los logros. Faltó mucho para regiones, especialmente para la región del Biobío. Durante la conversación voy a enumerar las 5 o 6 cositas que se dijeron de la región del Biobío, de proyectos que además ya están en marcha. Y acá fue un discurso de 2 horas con 32 minutos y yo creo que la última media hora fue la que dio para las portadas. Profundizó temas del aborto, Punta Peuco como cárcel común y también, por supuesto, todo lo relacionado con el conflicto en la Franja de Gaza. Abro la conversación. Sí, yo voy a partir diciendo algo que... siento que esta fue una cuenta pública muy política y que también responde a un intento del gobierno, creo yo, bien consciente de dejar un legado distinto al legado que estaba dejando. Tratar de recordar que era un gobierno progresista. ¿Sí? En los últimos 5 minutos, bueno, recordemos que somos un gobierno progresista porque obviamente tuvo todos los cánones de una cuenta pública. A mí me gusta mucho la idea de un cementerio para las mascotas municipal. Habló de temas de infraestructura, transporte. Obviamente vamos a hablar más adelante de que la región es muy bien, gracias. Pero sin duda alguna el presidente sabía que habían ciertos temas que iban a generar roncha. De hecho era bien como dual escuchar al presidente hablando de unidad y al mismo tiempo decir, bueno, aborto, Punta Peuco y Franja de Gaza. Porque sabía precisamente que esos temas iban a generar roncha. Y los dejó para el final. Sí, por supuesto. Y porque obviamente el FES y el FES y el CAE quedaron en un segundo plano, pero esos 3 temas son los que van a quedar de una cuenta pública que creo que trata de dejar el legado un poco más político del gobierno. Es cierto que si no era ahora, no es cuándo, pero sin duda alguna con tampoco mucha fe en muchas de esas cosas, porque incluso en el caso del aborto el presidente repetía majaderamente el hecho de que lo que iban a hacer acá era poner el tema en conversación sabiendo que no están los votos hoy día para aprobar una ley de aborto seca. Sí, también ahí lo que señala Lucas es muy cierto y como lo conversamos la sesión anterior, de que vimos un balance. El presidente parte también con un discurso muy, uno podría decir incluso hasta al principio, en los primeros minutos, hasta incluso autocrítico, pero de a poco fue empezando a hablarle a su nicho. Sí. Recordemos además que es un discurso que está pensado en la élite, no es un discurso que es para la señora de a pie o el caballero que... La señora Juanita clásica, no es un discurso, el discurso presidencial ya no es para ella. Probablemente pueda haber interés, pero es un discurso que está planificado para la élite y lógicamente que el presidente en esta última parte es cuando genera más controversia. Habían temas que se estaban esperando, se sabía que se iba a hablar sobre aborto, también el tema de lo que era la Franja de Gaza. Algunos sospechaban, especulaban de que Chile iba a romper relaciones diplomáticas y que podría haber sido un anuncio significativo hacer la cuenta pública, pero también hubieron cosas que se mencionaron que yo creo que no hay que dejarlas, que pasan incluso hasta desapercibidas. El tema de la ley de fertilización asistida, claro, que era algo que probablemente no estaba en los registros de algunas personas, pero que el presidente habla la discusión también, no deja de ser menor, especialmente con los datos que tenemos del censo hoy día, donde las personas de entre 0 y 4 años están cerca del millón, menos del 1,5 millones, si es que no me equivoco, ¿ya? Entonces, ahí hay ciertos temas que
puso el presidente, pero claramente que pasaron a segundo plano después de lo que ya hemos mencionado, que sabíamos que iba a generar más controversia. Sí. Yo un poco concuerdo con lo que planteaba Lelier y Luca. Claramente un discurso de cierre de ciclo. Comenzó evidenciando el aprendizaje, que es distinto estar en el gobierno, ¿vale? Ese aprendizaje vino 4 años después, pero está ahí. Yo creo que lo interesante es mirar el contexto. Lo que busca la cuenta pública también es que terminen hablando de la cuenta pública. Es un hito comunicacional, en rigor. Lo logró. Recuerda que antes de eso estamos hablando del caso Convenio, del caso Procultura, del caso Monsalves. Por lo tanto, lo que marca es un hito comunicacional que se le habla a la elite, pero tiene un impacto mediático interesante. Yo creo que también instaló temas calculados para generar división. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema calculado. Sabemos que políticamente no debería pasar. Diríamos que tácticas de guerra. Es como una táctica de guerra que te cuenta, ¿vale? Finalmente calculó e instaló 4 temas que finalmente marca una división calculada en el contexto de una primaria, en el contexto de los últimos 6-9 meses de gobierno. Bien, entonces en ese punto yo concuerdo con el diagnóstico de Lucas. Fue una cuenta muy inteligente. Es verdad que faltaron muchos temas, pero genera el objetivo de cambiar un poco la agenda, generar división, para decir, estos son los míos y estos son los tuyos. Creo que hay una cuestión clave en política. Que ahí, para complementar un poco, Francisco, nuevamente es deliberado el intento de sacar de la agenda la economía y la seguridad. Obviamente sabiendo que iba a traer contrafuerza. O sea, por ejemplo, el tema de Punta Peuco, rápidamente desde la antítesis le decían, bueno, eso es lo único que me está hablando de seguridad hoy día. Claro. Entonces, obviamente aquí hay un intento que lo ha logrado en estos días. Vamos a ver cuánto dura, porque obviamente la seguridad es un tema que lo hemos visto en este programa como desborda la agenda pública. Es un intento deliberado de desviar agenda, es un intento deliberado de posicionar temas para una primaria. Ahora no sé qué tan cómoda se sienta Carolina Toá con algunos de estos temas, y también es un intento deliberado por tratar de recuperar a las huestes, porque si hemos visto algo los últimos meses, es que las huestes, sobre todo ese 30%, poquito a poquito ha ido decayendo. Entonces también es un intento de hacer un guiño, es decir, sé que concesionamos cosas, sé que pactamos con la derecha, pero seguimos siendo un gobierno progresista, y aunque sean en nuestro último esfuerzo, vamos a instalar estos temas que a lo mejor no son tan estructurales, ojo, pero son temas ideológicos importantes para nuestro sector. Yo escuché un análisis que me pareció bien interesante, que decía, le habló a su sector, que es evidente, y lo otro es que les está preparando para lo que va a ser su futuro como expresidente. Estará proyectando a lo mejor alguna carrera incluso de carácter internacional, posicionando algunos temas. No lo sé, pero lo cierto es que para muchos, y revisando las declaraciones, que yo creo que la parte 1 es interesante en la cuenta pública, pero las declaraciones de después, afuera del Congreso, es una cosa increíble, que decían que veían que el presidente básicamente era una persona joven, tiene 39 años, ¿cierto? Va a terminar con 40 este gobierno, y vamos a tener un presidente que probablemente quiera ser candidato en 4 años más. Sí, seguro. Por supuesto. 8 años más, 16 años más, y tiene para rato. Tiene un futuro que es bastante, entre comillas, incierto, en el sentido de que es muy joven, puede volver a postularse como presidente, puede también tomar decisiones de irse al mundo privado a trabajar. No sabemos cuál va a ser la decisión que va a tener el presidente, pero efectivamente también una de las cosas que tenemos que pensar, que de los expresidentes que especialmente del sector me estoy refiriendo, el presidente Ricardo Lagos ya está fuera de las pistas. Él ya anunció, se retira de su carrera política. El último acto político que hizo fue la bandera de Carolina Toá en su momento, el mismo día del aniversario del Partido Socialista. Que no es menor, claro. Sí. Exacto. Pero además también, el otro referente es Michelle Bachelet. Y claramente que Gabriel Boric busca, me da la percepción, tener ahí un espacio para ser un vocero oficial, un líder probablemente natural del Frente Amplio y de la izquierda. ¿Y dónde dejamos a Eduardo Frei? Es que Eduardo Frei ojo, que candidateable en algún momento. Sí, aparente sí. Y voy a decirlo, el queque que le hizo José Antonio Cast a Frei. Sí. Bueno, ahora va a ser gracioso porque el parlamentario Gabriel Boric no tiene por qué estar de acuerdo con lo que el presidente Gabriel Boric hizo, y el expresidente Gabriel Boric no tiene por qué estar de acuerdo con lo que hizo el presidente Gabriel Boric, parece. Entonces, porque seamos ciertos, este gobierno no ha sido un gobierno tibio.
para bien o para mal, a mí me encantan los gobiernos tibios como amarillo que soy. Entonces, no fue un gobierno transformador. Bajo ningún caso siguió con la lógica de progreso, de paso a paso que ha tenido el país, ha avanzado en ciertas cosas, por supuesto, pero no digamos que ha sido un gobierno que va a ser recordado como un gran gobierno progresista, ni mucho menos. Por lo mismo, yo creo que también va a ser muy importante la narrativa que dé el mismo presidente sobre su legado. Por ejemplo, a mí me pareció muy importante lo que pasó con el tema de la Araucanía. El tema de la Araucanía lo mencionó, dijo, bueno, lo dije en cadena nacional, pero no abordó más de los proyectos exactamente. En cambio, el aborto, que sí era un tema que ya habían mandado un proyecto, que ya lo había hablado, habló harto de eso. Entonces, hay una intención totalmente de dejar estos temas ahí puestos. Entonces, finalmente, lo que podemos concluir es que, mi gran tema es que de las regiones también, nuevamente, no voy a decir que es el único presidente de la historia que hace esto, no se dijo nada, la región del Biobío, bien, gracias, pero deliberadamente esto fue un interés de posicionar también la narrativa de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric ya en su salida. Sí, yo creo, bueno, final tu pregunta, es claramente Boric va a tener un rol en el plano plazo, o sea, inevitable. Sí. Es muy joven, tiene capital político, miraba la encuesta acá, termina su popularidad mejor que como lo terminó Piñera y como lo terminó casi similar como lo terminó Bachelet. ¿Cuándo fue su último? Bachelet 2 y Piñera 2, sí. Bachelet 1, esas cifras no. Claro, entonces, y conservar un 30% de adhesión pasado 4 años en el país en que estamos, igual es una cosa interesante. Entonces, pero tiene un rol también más de formación de grupo dentro de su frente amplio, ¿ok? Un poco la figura de Bachelet es muy clave. Bachelet ordenó la casa en algún minuto. Sí. Si tenemos primaria, es gracias a Bachelet. ¿Cierto? Por lo tanto, lo mismo le va a pasar a Boric con su cuerpo político. Entonces va a tener un rol clave, indudable. Y es una persona que ya tiene un proceso de aprendizaje político que es muy interesante. Un proceso de aprendizaje político marcado a fuego, porque yo no... O sea, voy a poner un ejemplo del expresidente Piñera. El expresidente Piñera era el único presidente de derecha que logró, después del regreso de la democracia, claro. Pero también le costaba ordenar a su sector, ¿eh? Pues no lo querían. Claro. No, tenía hasta que se murió, ahí todo lo que ya. Recuerda que Elio Tey tenía un tema con Piñera. Sí, pero cuando se murió todo, Piñera rajaban vestiduras por Sebastián Piñera. Pero yo no sé si Gabriel Boric vaya a poder hablar más allá de quizás el Frente Amplio. Yo no sé si el Partido Comunista y la ex Concertación, que vamos a ver poco a poco cómo se va a ir alejando, lo tomen tanto como referente. Obviamente lo va a intentar y obviamente va a ser un referente porque vamos a tener por primera vez un presidente de 40 años, o sea, un expresidente de 40 años totalmente activo en la agenda. Pondría que el Partido Socialista, el Partido Comunista en algún momento tuvo que apoyar a él, pero... Claro, sí. Entonces, democracia, o sea... Pero pregúntale si ahora estoy de acuerdo. Yo creo que la política es política. La expresidenta Michelle Bachelet es un referente mucho más cercano al socialismo democrático que al Partido Comunista. Sí, claro. Ya, entonces probablemente ahí ese espacio, entre comillas, medio huérfano que tiene el Partido Comunista, o el Frente Amplio especialmente, probablemente puede ser utilizado por Gabriel Boric, especialmente en el Frente Amplio, que no tiene otro referente como de líder natural. Y no necesariamente va a ser Bachelet. Es que recordemos que antes de la victoria del Boric, la izquierda estaba fraccionada. Sí, estaba fraccionada. Y hoy día lo estamos viendo un poquito en la primaria, lo hablamos fuera de cámara de esta conversación, de decir la primaria. Bien claro, si es de izquierda o de centro izquierda, claro, porque hay dos candidatos que dicen centro izquierda y otros que dicen izquierda. No voy a interpretar la cuenta anual sin ver la primaria. Por supuesto. O sea, tenemos una primaria en 24 días más. Claro. Estoy perdido la fiesta. 25 días más, el 29. 29 de junio. Y el ambiente todavía no prende. No. Y yo no sé si la candidata favorita, que es Carolina Toá, está muy contenta con esta cuenta pública. Claro, entonces a la larga tienes que darle, como gobierno, tienes que darle fuerza a esa primaria que dé continuidad. Sí, hablemos de lo que pasó con la región del Biobío. Nada. No hay nada. Digamos. Sí. No, o sea, pongámonos sí, mencionó un par de cosas. Sí, pero en general no son cosas tan fundamentales. Sí, mira, yo tengo unas cositas anotadas. En términos generales, proyectos voy a separarlo entre las menciones directas y las cosas que van a pasarnos. Por ejemplo, el tema de continuar con el plan continuo de construcción naval, que eso es ANMAR finalmente, habló de la licitación del refugio eléctrico, estamos en eso en la zona. Habló también sobre, ya literal, habló del biotren, el puente ferroviario y cómo los vecinos de Coronel y San Pedro de la Paz van a poder viajar más rápido a Concepción. Habló sobre
Los rockeros de Concepción, lo dijo así como un concepto. Habló de la balacera en San Pedro de la Paz. Yo dije, aquí viene el anuncio de algo, pórtico, alguna cosa, porque también nos pasó esto el día después de nuestro capítulo anterior, que esto es brutal, o sea, una cosa pero de verdad inédita, y que pasó acá en la región del Biobío, no dijo nada. Y fíjate tú que yo quiero abrir la conversación de esta etapa con el plan de fortalecimiento, que lo dijo que es un ejemplo de diálogo social. Señor presidente, usted parece que no está enterado que esa mesa se quebró, que los gremios están molestos y que el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacaman, se retiró de la mesa. Pero va a tener representación por la vía probablemente de la jefa de división de industria, se me ocurre. Ya. Pero sí, yo concuerdo, lo que terminamos el último encuentro diciendo hay que rever qué cosa sale de la región, ¿te acuerdas? Y fue bastante mezquino. Fue mezquino en general con todas las regiones. Sí, una región. Claro. No, porque una te hacía el checklist. Fue mezquino en general con todas. Y yo creo que ahí se quedó al deber el presidente con respecto a la región de Biobío. Mencionó el plan de fortalecimiento, pero no lo mencionó como un ejemplo, pero no indica que vaya a profundizarse mucho más lo que se está haciendo. Ya, lamentablemente el escenario está medio complejo en la región del Biobío. Entonces yo creo que valía la crítica. Probablemente fue muy, muy austero acá. Me acuerdo que antiguamente, no sé si había una bajada regional. Sí. ¿De acuerdo, no? Sí. Había una bajada regional. Pero no en este gobierno. No. Pero se hacía antiguamente. Antes se hacía una bajada regional donde el intendente de la época terminando la cuenta pública, bajaba esto toda la razón. como el aterrizaje, lo que pasaba por región. Pero ¿qué años serán? Martín? No, fue el último intendente. Yo tengo la sensación de que fue en Piñera también. Piñera 2 hasta Salvador. Esa práctica, que bueno, ahora recae en el delegado. Relativamente reciente. Esa práctica que recae en el delegado no se dio, salvo algunas cuñas de prensa. Claro. Que yo vi pero que tienen que ver con cosas más bien que ya estaban desarrollándose. Claro, o sea, entonces, lo de ASMAR es algo que no es una iniciativa de este gobierno. No, y además es estratégica, pero lo que voy a decir yo es que quizás falta esa bajada. Probablemente el gobernador que nosotros tenemos, tengo entendido que la cuenta tiene otro color político, pero falta la bajada regional de lo que dice el presidente de la cuenta. No es si finalmente la cuenta un hito político a nivel nación de Estado país. En honor a la rigurosidad me faltó uno, lo estoy leyendo ahora, inauguración de la Escuela de Formación de Carabineros de Concepción, eso está listo también. Bueno, yo aquí soy bastante duro porque primero está bien que mencione la mesa de fomento productivo como un ejemplo de diálogo, aunque el diálogo le queda poco. Sin embargo, uno esperaría que, dado lo que está ocurriendo acá en la región del Biobío, sobre todo en la comuna de Talcahuano, donde ya tuvimos el cierre de Huachipato y ahora se vislumbra otro cierre más, diera algo de ver con respecto al empleo. La región del Biobío, uno de los temas particular que tiene es el empleo en nuestra región, y ni siquiera un saludo a una bandera. Segundo, yo entiendo, y lo dijimos en el punto anterior, que el presidente deliberadamente trató de disminuir su atención en seguridad. ¿Se acuerdan? Esa cuenta pública muy larga, donde habló mucho de seguridad y más encima habló 3 horas 36 minutos. Y ahí él le dio un guiño al director de Carabineros y al director de la PDI, etcétera. Él deliberadamente sacó el tema de seguridad. Pero claro, yo igual esperaba lo mismo que tú, que en el momento que cuando hablara de lo que ocurrió en San Pedro fuera un espacio para hablar de seguridad, pero quizás llevaba hoy día la violencia a los colegios. Y no lo hizo. Y también, más estructural, esto es algo que lo hablamos en el programa pasado, yo extrañé mucho que en su última cuenta pública y con su última posibilidad no hiciera lo que pensábamos que iba a hacer de sacar a los delegados presidenciales. Sí, que no lo hizo. Entonces, finalmente creo que queda al debe con las regiones del presidente de la República y en particular con la región del Biobío, que tenemos ilusiones particulares y nos queda nada más que la esperanza que nuestro gobernador, que tiene un color colorín, vaya a pelear precisamente esas cosas que no están en la... Yo quiero decir una cosa antes de darle pase a Leslie. Él habló de la urgencia de este proyecto de regiones más fuertes. Sí. Y yo dije, ahí viene. No, yo me entusiasmé, me emocioné. Dije, ¿y por qué esto le da más poder a los gobiernos regionales? Y nada. Y tengo entendido que dentro de la TOA no está de acuerdo con eliminar, me parece, que los delegados presidenciales. No lo sé. No, tengo entendido que no hay una claridad dentro del arco, por lo menos de eliminación del delegado. Sí, pero además también, o sea, yo creo que en el programa pasado hablamos de lo que esperábamos de los discursos hacia la región, y si bien éramos bastante optimistas y siempre en esa lógica, ¿qué es lo que va a anunciar en regiones? Lamentablemente vimos nuevamente, porque esto no es algo extraño, los presidentes en general no hacen una alusión tan explícita a lo que está ocurriendo en regiones. Y
Y ojo, recordemos, no solo todo lo que ustedes han mencionado, sino que Huachipato cerró recién. Sí. Sí. O sea, cerró recién y que si uno piensa como en términos de cuenta pública, el año pasado Huachipato todavía estaba funcionando, Claro. debió de haber hecho una alusión a algo que fue complejo para la región del Biobío. Que está haciendo. Y que está haciendo, y que además es complejo a nivel país, porque Huachipato, si bien es de acá de la región, era una industria emblemática a nivel país. Y eso el presidente debió haberse hecho cargo, y todo lo que significó. Podría haber sido maravilloso ser como vincularlo a cómo se diseña un plan de fortalecimiento, que si bien tiene algunos problemas, como ya lo sabemos todos, podría haber sido interesante como mostrarlo como un ejemplo de lo que se puede hacer en otras regiones. Claro. El tema de el empleo es algo complejo acá en la región del Biobío. Algo también mencionó sobre el tema de la ley de fraccionamiento por la merluza. Pero diciendo que ha sido maravilloso. No, claro, que tenemos que arreglar solamente el problema con la merluza, porque las otras 21 pesquerías está todo listo y todo dicho. Pero fíjense cómo todas esas cosas van afectando a la región del Biobío y no se dijo. El tema de los buses eléctricos, perdón, pero para mí es un chiste, porque se aumentan en la región metropolitana 2.500 a 4.400 en la región metropolitana en los 9 meses que quedan de gobierno, y en las regiones, incluido Concepción, la región del Biobío, no alcanza, o sea, al resto del país no alcanza a ser el 10% de los buses eléctricos. Y todo la mediatez, ¿cierto?, concentrada el día lunes en el metro al aeropuerto, Claro, y el eso, metro, sí, la extensión del metro a Maipú, por lo y demás, nosotros. Los regionalistas es una cuestión que constantemente le enerva. Mira, extensión del brutal. metro y mira cómo estamos. Extensión del metro y mira cómo estamos. Claramente eso no fue. Ahora, él está pensando con un criterio electoral. Es que sí, La masa electoral está en En la región metropolitana, claro. Claro, metropolitana. O sea, el metro al aeropuerto, sí, Claro. yo le doy un punto que es importante. Lo vamos a usar, desarrollar. por supuesto. Vamos a usar, por supuesto, Claro. cuando... No queremos pagar 22.000 pesos de Uber cuando No, Eso es más, el aeropuerto. Yo uso la micro, la azulita. Sí, yo también, verde, yo también. tal, Puerto. Centro Puerto, la de Turbus, Claro. que valen 2.000 pesos Claro. aproximadamente. Claro. Pero en rigor está pensando en los votos. Pero claro, Si Santiago, por la masa electoral de Santiago te barre con todo. Esto es una medida Ahora, como esa. cuando uno hace evaluación de proyectos sociales, eso se llama la tiranía del ban social. Claro. ¿Sí? Que el N te mueve demasiado. La- Y claro, o sea, bueno, en Santiago habrá 8 millones de electores, qué sé yo. Pero eso no significa que los problemas de las otras personas no sean importantes. No, a no ser que tú tengas una visión muy estratégica. Claro, Ya, ahora, pero el N de que de La el masa. alcalde de Maipú, bueno. Es que claro. casi candidato presidencial. Sí. Sí. No, es que bueno, como diría nuestro querido contertulio Francisco, son tácticas. Son tácticas. Claro, y esto fue una apuesta totalmente electoral. Totalmente. Ahora, en consideración la región del Biobío y las regiones en general, porque yo, es verdad que, como dice la ley, nunca hay un presidente, salvo Piñera hablando de la Araucanía, en una situación crítica de la Araucanía, Vamos a apuntar. claro, en una situación muy crítica, se ha referido particularmente en un plan de las regiones, también por miedo de que otras regiones digan, y bueno, y nosotros. No, y ahora la complejidad es mayor porque tenéis colores políticos diferentes. Claro, porque al gobernador uno le hizo lo que acabamos de decir, bueno, a Maipú le hizo un guiño. Claro. Si le hizo al gobernador de Valparaíso Claro. un guiño, ¿por qué no le hizo al Sí, gobernador claro, de entonces- Concepción, entonces, el de la región del Biobío? Te desbarajusta. Ahora, desbarajusta. yo tengo la sensación, y esto es una opinión muy personal, de que fue una cuenta pública, más allá de todo lo que hemos hablado, un poco soberbia. No desde el presidente de Gabriel Boric, Frente Amplio, siempre claro, eso. sí, del gobierno Claro. general, porque es cierto que en pocas instancias solo recuerdo a Michelle Bachelet con el Transantiago, un presidente no pide perdón en una cuenta pública, pero sí siempre hay atisbos de que se podrían haber hecho las cosas mejor, y aquí en este gobierno ni mencionó el problema de Monsalve, ni mencionó la compra ¿Pero te sorprende? No me sorprende, pero por último, porque cuando habló de la licencia, habló un poco de revalidar lo público. Ujú, sí. Y ellos también tienen culpa de haber bajado la mala percepción de lo público. Entonces, por último, sin hacer una acusación directa, decir, Pero es un nosotros pecado. hemos cometido errores, pero podemos mejorar. Piñera dijo alguna vez, nosotros hemos cometido errores. Pero ese es un denominador común, siempre ha sido. Sí, por supuesto. Y es un pecado de juventud. Claro. Es un pecado de juventud. Yo creo que a la larga lo que tuviste es todo un presidente Boris que es muy distinto al que están llegando hoy día. Sí. Y que finalmente el arte de gobernar implica De intrínsecamente. hecho, yo creo que transar. el presidente que habló en la cuenta pública pocas veces apareció durante el gobierno. Bueno, pero cuento corto, es un pecado de juventud. Sí, por supuesto. Sí. Un pecado de juventud, porque el arte de poder negociar con otro implica tener mucha madurez. Claro, es que entiendo que está muy condicionado por el tema electoral. Sí, eso es, tú totalmente puedes clarísimo. contextualizarlo. Pero obviamente, no solamente en el caso de las regiones, sino digo, era una oportunidad de mostrar esa escala de valores distintos. Claro, ahora, pero yo, volviendo al tema en pregunta cuestión, se necesita la bajada regional. Sí, sí o sí. Sí, o sí. Es una buena práctica
Porque en rigor, Entonces no hay que sacar al delegado para que haga la baja. no sé, pero tiene que haber una Para que baja, tendrá que esa pega. alguien tendrá que hacer Sí, esa baja. el seremi de gobierno puede hacer Claro, tranquilamente esa porque te puede decir, mira, al final vamos a usar bien el tema del royalty, por ejemplo, ya, pero bueno, veamos, ¿cómo vamos ¿Dónde? como región? ¿Dónde? Claro. Ya, y eso te abre O, por ejemplo, el anuncio de adelantar la descarbonización, ya, ok. Ya. ¿Cuáles son las implicancias Pero ¿cuáles son las para la plantas? región? Por ejemplo, en este caso, la región del Biobío. Claro, Ya. claro, porque tenemos todavía Santa María Colbún, siguen Claro. funcionando, ¿cierto? Creo que sí. Claro. Ahí yo solo decir que creo que entonces, y pensando en lo que vienen compartiendo los compañeros, es que la cuenta pública ha perdido un poco el peso específico de sus políticas públicas. Se ha convertido más en anuncios Sí. y en saludos a la bandera y explicar Pero lo que es mira, eso, pero no hay. el 66% de la gente declara el visto de la cuenta pública. Aparte fue un domingo, estaba perfecto. No me está Domingo en la mañana. que por además escuchar 2 horas y media a Y alguien. todavía Oye, acostado, o sea, escuchar 10 minutos a alguien ya es complejo. Escuchar 2 horas y media Sí, no, fue larga. es un parto en los montes. Eso sí, el almuerzo en mi casa salió atrasado. Sí. Yo cociné tarde. Y date cuenta que según la encuesta, y mira, el 66 lo escuchó, el 49 le gustó y el 48 lo encontró malo. Ojo que igual. Es exactamente la misma votación del Lago La Y seguramente, mira, Es la misma votación. mira, cuando la aprobación... 9.99. Mira, y aprobación, Ah. aprobación, pues, cuenta pública, Bachelet 26, Piñera 18 y Boris 32. Ah, Él pero mejoró... son 5 puntos. Sí, la Subió subió 5 cinco puntos puntos. después del Entonces, discurso. algo tiene eso sí, comunicacionalmente hablando, que Boris mejora cuando habla. ¿Me entiendes o no? Sí, Es una sí. cuestión muy... Cuando muy- habla pero cuando tranquilo. cuando habla tranquilo, No, de prensa. claro, Y no, sí. no punto de prensa, es otra cosa. Sí. Sí. Algo tiene. ¿Dónde Ya, se prepara antes de la entrar a ese elefante que tenemos ahí, que se llama Punta Peuco, quiero que hagamos una repasada a los actos, porque ya hablaba un poco Francisco de lo que fue la presentación del presidente, que sabemos que esto es un show televisivo, quienes venimos de comunicaciones sabemos que el tiro de cámara, cómo entran los gestos, fue su pareja. No ha dado luz todavía, ¿cierto? No. Entiendo que no, pero fue así, casi guaguita ya por nacer. 38 semanas. La hizo partícipe, ¿cierto?, de esta cuenta pública. Pero hubo otros actos por parte, por ejemplo, de la diputada Francesca Muñoz y otra diputada de la bancada del Partido Social Cristiano con una bandera de Israel y con pañuelos celestes. Prohibido. Hubo un acto también por parte del diputado Johannes Kaiser y el diputado Lavé, que se retiraron cuando habló, creo que de aborto. De la ¿no? UCI. Entonces, esos actos también han generado un debate interesante de contradicciones, de bueno, ¿para qué vas y te vas a retirar? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, en general no nos tiene que sorprender este tipo de actitudes. O sea, lo hemos visto en diferentes cuentas públicas. O sea, desde cosas cuando alguien le gritaba a Michelle Bachelet que la amaba, no sé si se acuerdan, Sí. ¿ya? Y que ella había conseguido el teléfono. Cosas como muy desde lo anecdótico. Michelle Bachelet. Y tenés razón. Sí, Claro. que es de lo muy anecdótico, pero este año, bueno, también vimos en otras oportunidades abucheos y también diferentes tipos de manifestaciones. Hay algunas, dependiendo del sector político que esté dando la cuenta pública, hay unos que aplauden y otros no. Tuvimos varias interrupciones, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Mucha interrupción. En este caso no sorprende. O sea, a mí no me sorprende que desde la Comisión de Pórtico lo estuvieron pasando cartitas y haciendo saludos afectuosos. Después también lo que pudimos observar. Selfies en la Comisión de Pórtico. Las selfies. O sea, le vamos restando un poco a la tradición o la solemnidad de la acción republicana, que es la cuenta pública. Y en ese contexto era obvio, sabiendo que se iba a mencionar nuevamente el tema del aborto, era obvio que iban a haber manifestaciones de los sectores más conservadores del Congreso. Y así que a mí no me sorprendió lo de las diputadas del Partido Social Cristiano. Sí me sorprendió lo de la bandera de Israel. Ya, eso debo de reconocerlo, pero que probablemente por la coyuntura que sabíamos que iba a haber algún tipo de anuncio, algunos sectores iban a hacer una vinculación. Me sorprendió que Iván Moreira no llegara con una bandera palestina, Sí. por ejemplo. Convengamos que el gobierno de Israel está súper preocupado. Sí, no, por supuesto, no está duerme. Muy preocupado por No las duerme. declaraciones del presidente de la República. Pero, obviamente, hay que recordar que todo es show. Sí. La política es todo show y también es todo intento de controlar agenda. Lo de Johannes Kaiser habrá sido premeditado o no, pero claramente sabía que venía el tema del aborto, por algo estaban los pañuelos, por algo estaba la bandera de Israel. Entonces era una idea, porque precisamente...
El diputado Durano entregó como unos papelitos también. Sí, también. Creo que sí. Por eso también él apenas se va, ¿qué va a hacer? La prensa lo sigue. Sí. Porque obviamente pues, pidiendo sus declaraciones. En la noticia. Claro, o también lo que dijo después José Antonio Caz, que esto no fue una cuenta pública, o también el abrazo de Gabriel Boric con Michelle Bachelet afectuosamente, entonces... O el abrazo de Boris con Víctor a la entrada También, sí, a entonces, la puerta. todo ese tipo de cosas buscan también generar mucha más tensión en la agenda, porque sabemos que hay un grupo que no está de acuerdo sobre el aborto, lo dijo también, creo que lo dijo muy bien el monseñor Chomalí, de una forma súper, que sin hacer show, sin hacer llanto, y a nadie le sorprende también cuál es la postura de la Iglesia Católica con Pero ojo, respecto al el señor aborto. Chomal dijo que estaba abierto el diálogo, conversemos. Claro, conversemos, pero sabiendo que Sí, no, aquí nosotros trazamos una línea. Ahora, obviamente ese es el discurso que hace, y de hecho Michelle Bachelet después ratifica que lo importante es que se dialogue, porque sabemos que el tema del aborto no va a pasar. Pero por lo mismo también desde el otro lado quieren dejar claro su posición de que aquí no se negocia. Yo no veo nada así muy anómalo en la ocasión. Sí, es verdad, La tónica ¿no? de las cuentas, salvo un grito, bueno, no sabía lo del le amo Bachelet, pero, Sí, pero varias veces bueno, los presidentes han sido nunca ha habido interrumpidos, A Piñera le separación. interrumpieron varias veces. Muchas veces. Sí. Fue bastante normal. Ahora, Y la claro, poca gente, Francisco, pocasa gente. Había un plano que era como un plano general desde arriba, ¿cierto? Que mostraba un montón de sillas vacías. sí, me imagino que eso correspondería a alguna bancada. Me imagino, ¿no? Es que hay de todo, porque hay Claro, pero, porque sabemos, claro. por ejemplo, el embajador de Israel no fue, el rabino no fue, Claro. y así otras personas más, Pero- probablemente algunos fueron a misa Pero también. el show no está ahí, po, el show No, está no, afuera. El show está en las cámaras, el show está en ese espacio, está en lo que estamos conversando ahora. Son gestos nomás, po, ¿cierto? Ya. Son gestos. Ahora lo de salir de la sala y tener una rueda de prensa en tanto presidente hasta la cuenta, claro, eso no es quizás tan bueno. Pero han habido casos muy simpáticos dentro de. Bueno, pero esto no terminó aquí. Punta Peuco, cárcel común, y Evelyn Matei ha regresado. Ha regresado aquella Evelyn Matei que nosotros sabemos estilo. con su estilo. Para muchos fue una oportunidad que vio ella de poder instalarse en la agenda, producto que estaba todo concentrado en las primarias. No sé si fue la mejor estrategia, pero dimes y diretes con la vocera subrogante la han instalado no solamente la polémica, sino también el trasfondo. Pues ella, ¿qué dijo? Yo puedo revertir eso. Finalmente ese fue el concepto que lo revierto. Si van a convertirlo en cárcel común, lo revierto. ¿Y qué salió diciendo la ministra Orellana, ministra de la Mujer? Le tocaron el pinochetismo. Sí. Y ahí, No, pero fue una mala semana para Matei, creo yo. Porque en general lo que hizo después con la vocera, donde la manda a callar, ¿cierto? Igual creo que eso le quita un poco, muestra un poco su estilo, ¿ah? Ella tiene un estilo que es un Siempre poco confrontacional, un poco que se descontrola en ese aspecto. Entonces, ella reaccionó muy mal frente a la observación de la ministra Aysén Echeverry, de la vocera. Entonces, creo que no fue una buena semana, y todo indica en las encuestas de que está más o menos ya pareciéndose a Kast y que ya la alcanzó. Sí. Entonces, puede que esté el riesgo que se vaya desinflando como candidata. Que ahí tiene un tema Evelyn Matei, o sea, ha ocurrido que en los últimos meses ha estado radicalizando y ha estado más desarrollando un discurso más vinculado con lo Con que la podemos derecha, escuchar claro. en Kast, lo que podemos escuchar en Johannes Kaiser, tal vez tratando de conquistar a ese electorado, pero ese electorado no va a ir a votar por ella, Claro. no. Ya está conquistado. Ya está conquistado. Está Entonces, conquistado. lo conversaba, de hecho, ayer y en otras oportunidades con algunos colegas en otro lado, y decíamos, muchos de ese electorado, ¿para qué va a decir voy a votar por Matei, que viene a ser entre comillas la copia, si prefiero votar por el original, Claro. que es Kast o Johannes Kaiser? Real. Ahora, Real derecho. bueno, primero, desde que tenemos este programa yo no me acuerdo haber dicho qué buena semana tuvo Evelyn Matei. Sí, como No, ahora, Ok, ya. yo tengo una lectura similar a Leslie, pero creo que entiendo la estrategia de Evelyn Matei. Porque hoy día, solamente jugando a la futurología, si el escenario más probable de la izquierda es que se posicione Carolina Toá, ¿quién es más competitivo en una segunda vuelta? ¿Evelyn Matei o José Antonio Caz? Y por lo mismo Evelyn Matei lo que está tratando de asegurar es su paso a segunda vuelta, y que es tratar de sacarle un poquito de votito acá a la derecha dura, diciéndole, ¿saben qué? Yo también pienso como ustedes, yo también defiendo nuestras huestes, pero también dejando la puerta abierta para que la gente de centro igual le dé lo suficiente, porque si vuelve a pasar que José Antonio Caz pasa una segunda vuelta, se le puede abrir una candidatura Sí, a sí. que puede ser la izquierda, puede sacar una reelección desde el sombrero. pero tema
Punta Peuco, no sé si le suma votos de centro, francamente. No, probablemente no. No le suma nada. Es más, puede generar que algún votante de centro tome la decisión de decir, yo no voy a votar, porque le podría, entre comillas, quizás haber perdonado algunas cosas, como, sí, es parte de su ideología, parte de las cosas que ella viene, de lo que ya se había señalado antes en torno a la dictadura, por ejemplo, o al golpe de Estado. A Londres también. Pero, de veras que falón de... Sí, pues. Sí, pero varias fotos de ella. Esto de Punta Peuco es de lo que pasa ahora. Claro. No de lo que pasó hace 10, 20, 30 años atrás. Es de lo que está pasando ahora. Entonces, claramente que hay un votante de centro que va a decir, bueno, no sé si lo bueno es que, bueno, ahí lo interesante, volvemos a la cuenta, que la cuenta instala el tema y produce que la otra candidata tenga un error no forzado. Sí, obvio. Por eso es un error no forzado. Técnicamente ella va y comete un error. Pero esta cae en la categoría de, que la hemos visto antes, de el gustito. Claro. Porque Sebastián Piñera también se dio este gustito. Y le dolió harto más cuando Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera sin decirle a nadie. Sí. O también cuando tiró el matrimonio igualitario y esas fueron las vueltas de mano. Eso Sebastián Piñera. Bueno, los cómplices pasivos. Yo tengo la impresión de que... Pero en general... a uno le sorprende esas actitudes de Sebastián Piñera. Aquí no. Claro. Aquí es lo lógico. Aquí, claro. Claro, es lo lógico. O sea, claro sería que el gobierno dijera, ¿sabes que ahora Punta Peuco va a quedar exactamente igual? Si nosotros tenemos la hipótesis de que Matei está el más centro derecha y toda está más a centro izquierda, yo creo que esta semana ambos centros están perdiéndose. Sí, por supuesto. Están instalándose mucho más los extremos. Producto de la misma cuenta pública. Claro, Jara hoy día yo creo que pesa mucho más que antes. Sabemos que no tiene viabilidad política, pero sí es muy interesante que por otro lado Kast se está posicionando. Entonces, al parecer... Los extremos de nuevo. Los extremos se están instalando, que es una cuestión de simplificación de la realidad, porque con lo que tenemos, que puede que no sea así, pero en rigor da la impresión de que los extremos se están posicionando. Pero por eso, es precisamente por consecuencia de esta cuenta pública. Por lo mismo, a mí me llamaba la atención cuando el presidente decía queremos un Chile más unido, sabiendo que iba a tirar estos temas, que lo que iba a generar era precisamente todo lo contrario del Chile más unido. Ahora, pero yo tengo una pregunta ahí. ¿Cambian algo Punta Peuco cárcel común? ¿Es un saludo a la bandera? Es que ¿Se va a revertir? ¿No se va a revertir? No, hacer cárcel común tengo entendido que igual va a tener como responder es que eso, porque se supo que va a ser para, por ejemplo, internas embarazadas, o para adultos que tengan, mayores, claro, una condición médica. Una cárcel premium. ¿Qué va a ser? Claro. Va a ser distinto al estándar, por así decirlo. Claro. Pero por ejemplo, el tema de las mujeres, ya se había entrado en la discusión, o sea, primero el tema de la realidad carcelaria en nuestro país es algo que hay que revisar. Claro. Hay que revisar no solamente por el tema Punta Peuco, sino que en general las condiciones de vida de las personas que viven en la cárcel, si bien están privadas de libertad por un delito, eso no significa que tengan que vivir en condiciones de miseria y finalmente donde se estén violando sus derechos humanos. Y obviamente que hay que revisar. El tema de Punta Peuco en general, probablemente hay algunas personas que han señalado, hoy hay un problema de agua potable, porque no hay agua, tienen que llevar el agua potable en camiones aljibes. Probablemente Punta Peuco va a tener también que tener una magnito gato, por decirlo de alguna forma muy coloquial. Y también, y volviendo a lo que señalabas tú, Priscila, o sea, también se ha discutido mucho sobre los privilegios de las personas que están privadas de libertad, como por ejemplo los que están en el anexo Capitán Llaver. ¿Ya? Que pagan. Claro, pero que además donde no existe una cárcel con características similares para las mujeres. No. Sí. Entonces sería interesante que tal vez todas se van en el caso de Santiago Colina 1, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Es donde probablemente hay un anexo especial para mujeres, pero no hay una condición específica. Entonces, si Punta Peuco va a quedar para mujeres que estén privadas de libertad, que estén embarazadas o adultos mayores, que tengan alguna situación puntual, un enfermo crónico que necesite un espacio distinto, yo creo que se puede hacer un análisis adecuado de si ese es el mejor recinto donde tienen que estar. Y yo creo que esa es una discusión que también tenemos que dar, porque en general pensamos que la persona que está privada de libertad tiene que estar finalmente en condiciones miserables. Y lo que hay que mirar probablemente es ir nivelando hacia arriba. No es que todos vivan en un resort, pero claramente hay que mirar garantías mínimas. Claro. Exacto. Claro, yo tengo la impresión de que no va a ser lo mismo, pero sí, si uno lo considera el gasto si hay una cárcel específica, por ejemplo, un segmento de mujeres mayores, por ejemplo, igual el costo per cápita va a ser mayor, entiendo, ¿no? Y eso hay que entender como una singularidad que puede ser interesante. Ya, pero
este tipo de conversación no es el que se dijo en la cuenta pública. No. Lo llevamos a Punta Peuco, aquí a los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Claro, no fue el hacinamiento carcelario, las situaciones. Es una derivada de... Claro, por supuesto. O sea, pero mira, yo en general yo entiendo que existan estos puntos, entiendo que también es difícil creer que este gobierno no iba a hacer algo así, sobre todo su cuenta pública saliente, en consideración que es muy difícil que todas las otras reformas estructurales no las van a poder lograr. Pero yo desde la administración pública extrañé otro tipo de cuenta pública, pero es porque yo también escucho imagen de John Lennon de fondo y soy medio idealista cuando espero que me hablen de reformas del Estado, creación de valor público. Porque esperamos eso. Claro, porque precisamente este tema tiene que ser abordado no de la mirada que nos lleva rápidamente a Pinochet y Allende, que mucha gente tiene un talento nato para llevar todas las conversaciones ahí, sino de la mirada de, ¿sabes cómo tenemos nuestra solidaridad carcelaria hoy día? Sí, ¿Sabes que necesitamos a lo mejor cárceles de cierto estándar? Es interesante que un escenario va a ser Toa y Matei. Y sí. Estamos volviendo algo al Claro. Sí, estamos volviendo acá. Y ahora por Chile, dentro de la concertación de partidos. Oye, hemos traicionado los apellidos, ¿te das cuenta? No queremos avanzar, volvemos a los lugares comunes. Claro, es que es verdad. O sea, son gente que, si esa es la segunda vuelta, se va a ligar al 73, el golpe de Estado. Porque también vuelve a un tema que hemos conversado tantas veces acá mismo. Claro. La casta, la falta de renovación de las élites políticas, la poca juventud que existe. Claro. Y ojo, o sea, al final volvemos a las mismas discusiones y es un problema que es mucho más complejo. Pero ahora nosotros tuvimos un gobierno que no es casta, en teoría. Sí. En teoría no es casta, pero la gente también se va desilusionada, no digo porque haya sido un pésimo gobierno, sino porque cayó en las mismas faltas de poder que... Pero que finalmente es la élite. Claro, es la élite. Intrínseco el poder. Parece que sí. Parece que tú llegas ahí te donde hay poder, inmediatamente surge. Algo pasa con América. González y Tapia pasa lo mismo. Lo demás es mito urbano, ¿eh? Intrínseco el poder. Querida y queridos compañeros, nos quedan pocos minutitos y quiero una repasadita, tema licencia médica nuevamente, cómo va la cosa con la cuñada. Ahora la Suceso dice que parece que con postnatal sí se puede salir del país. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que la estrategia de la Contraloría ha sido súper eficiente en instalar el tema en la mesa. Ahora, una vez que tú instalas el tema en la mesa, el qué sucede después con esos mecanismos de control va a pasar caso a caso. Porque claro, lo que se dice en la licencia postnatal es que finalmente la licencia postnatal no inhabilita a la mamá, sino que finalmente es para cuidar al hijo. Por lo tanto, sí puede salir. Pero vamos a tener un montón de otros casos más donde esos 25.000, que el N mayúsculo, va a terminar reduciéndose. Ahora, ¿cuántos de esos serán postnatal? Ahora, aquí nuevamente es la necesidad de tener que regularizar todo en leyes, porque precisamente si no ponemos acá un custodio, el chileno hace lo que quiere. Claro, es una discusión con Ahora, sin duda alguna, lo que estamos viendo también es la reforma misma del sistema. Yo también esperaba que en la cuenta pública se dijera algo más ambicioso de cómo iba a ser el control. Obviamente yo creo que eso va a ser una discusión que va a quedar para más largo que los 9 meses que le queda al gobierno, pero es un tema complejo. Es cierto lo que dijo el presidente con respecto a, en el caso de su cuñada, que aquí caiga quien caiga, como decía el programa antiguamente, tiene que caer la persona por incurrir más. O sea, en la familia del presidente los estándares tienen que ser más altos, en teoría, porque parece que con la familia de Allende no era el caso. Pero, sin duda alguna, el tema de la licencia va a seguir siendo seguro, porque estamos recién entrando en la punta del iceberg. Sí. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando si las licencias están bien emitidas, solamente salir del país. Sí, es que ahí hay un tema, porque que lo que toca Lucas, porque efectivamente estamos mirando, recién está partiendo esto se estalló hace ¿cuánto? ¿Una semana? Estamos recién conociendo la mayoría de los casos y el mayor problema es, bueno, el tema de las licencias maternales. El caso creo que de la cuñada del presidente es además una extensión de la licencia maternal, y si esa extensión de la licencia era para cuidar al menor de edad, uno tiene que dedicar ese tiempo una alergia alimentaria, tengo entendido. Sí, para cuidar al menor. Entonces uno se pregunta, bueno, si salgo del país, salí con el menor, ese es todo si va a ser caso un análisis que se va a tener que realizar, y no solamente eso, sino que también cómo estamos también, lo que decía Lucas, estamos mirando solamente los que salieron del país, porque probablemente es muy distinto que alguien que efectivamente con una licencia tome la decisión de salir del país porque está con una licencia psiquiátrica, o un caso como un postnatal largo, o sea, ¿por qué no me puedo ir de vacaciones con la guagua recién nacida a ver un familiar, tal vez, no sé, voy a pensar en Argentina?
¿Ya? Y otra cosa muy distinta también es el origen de la licencia. Claro. Me la conseguí, la compré, no en realidad tengo un amigo médico que me la firmó, o lo que también hemos conocido de estos médicos que estaban con licencia que iban a atender partos a clínicas privadas. Claro, yo creo que Vamos a la licencia. Claro. hay una cosa Cierra interesante. fácil. Mira, una cosa interesante. El control sin el contexto no sirve de mucho. Porque cuando yo empiezo a contextualizar los problemas, sucede que el control se complejiza. Y los controles tienen que complejizarse porque pueden llevarte a marcos incentivos que son completamente espurios. Llega un funcionario público, pide una licencia y yo le voy a mirar 10 veces antes. No, en realidad, ¿en dónde trabaja? Trabajo en tal ministerio. ¿Sabes qué? Lo voy a pensar. ¿Te das cuenta, no? Pues te das cuenta de lo espurio que puede llegar cuando tú aplicas control sin contexto. Entonces, cuidado con eso. Solo decir que este es el tipo de Contraloría que queremos y que necesitamos. Claro. Sí, viva Dorothy Pérez. Que haga temblar a las personas. Bueno, se nos acabó el tiempo, queremos agradecerle su sintonía. Me hubiese encantado que hubiésemos explayado un poco respecto del tema seguridad. Tuvimos nuestro primer funeral narco en regiones. Adivinen dónde, sí, acá, en la región del Biobío, porque todo pasa acá. Tuvimos este lamentable episodio de violencia escolar, hubo otros episodios de violencia escolar también en el país. Vamos a ver si podemos más adelante tocarlo porque es un tema muy delicado. Leslie Briceño, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Lucas Serrano, Muchas gracias. Francisco Gatica, Muchas que a usted gracias por su sintonía. También saludos a Nicolás Gómez, nuestro director. Aplausos para él. Y a usted, por supuesto, por su sintonía. Recuerda, estamos en Spotify y en YouTube. Estrenamos durante la tarde de los miércoles y a las 22 horas a través de nuestro canal. Hasta pronto. Canal 9 Biobío Televisión presentó Lo que está en juego podcast.